no me indica exactamente qué página es, así que por favor, 60, ya. Página 60, por favor, muchachos, chicas. A ver, número 1, solamente por la imagen ya tenemos que viajar mentalmente hasta la prehistoria, ¿ok? Ahora, dentro de la prehistoria, vamos a ver en qué momento nos ubicamos. Primero, dice, a continuación tenemos varias imágenes de dólmenes que son parte de la arquitectura de la prehistoria. De ellas, o sea, de estas estructuras de los dólmenes, podemos afirmar qué cosa. A ver, primero, 1, tendrían carácter funerario y se han encontrado entierros en sus alrededores, a veces, dependiendo de la dimensión del dolmen, de su ubicación también, dependiendo si se ubicó en una parte, digamos, de tierra arenosa, de tierra fangosa, ya se pudo también trabajar entierros dentro de ellos, ¿ok? Y si no, si la tierra no era propicia, posiblemente muy cerca a ellos. ¿Eso es cierto o no? Sí, es correcto, ¿ok? Alrededor de los dólmenes y muy pocas veces dentro de ellos, ya se pueden encontrar entierros, ¿ok? Entierros. La primera oración es una afirmación. 2, fueron hechas para practicar la agricultura extensiva. Todavía, ¿no? Todavía, porque la agricultura es una actividad ¿de qué parte o de qué momento de la prehistoria? Del neolítico, ¿no? Del neolítico. La famosa revolución neolítica precisamente tiene que ver con la agricultura. Así que como estamos en el si estamos hablando de los dólmenes, me corrijo, sí tiene que ver con el neolítico, pero no tiene que ver con esa actividad, Así que empecé explicando mal. Sí, ambos son del neolítico, ya, pero la agricultura pues es una actividad distinta, ya sabemos que tiene que ver con el cultivo y la explotación de la tierra. 3, eran los templos de adoración solar para predecir fenómenos naturales. Falso. Te tengo que decir que esa afirmación, si estuviéramos décadas atrás, hubiéramos dicho que es una posibilidad. Pero hoy se ha descartado, ya. Los dólmenes son sobre todo, ¿cómo podríamos decir? Lugares funerarios, ¿no? Lugares funerarios. 4, son obras arquitectónicas correspondientes al periodo del Paleolítico y también se hicieron en el Mesolítico. No. Ya sea porque cometí el error y por mi error he remarcado que es del Neolítico, o ya sea porque recordamos que durante el Paleolítico lo único que hay es herramientas líticas y durante el Mesolítico hay una industria microlítica. ¿Qué es micro? Pequeño, lito, piedra. Por lo tanto, en el Mesolítico hay fabricación de arquitectura. Sí, hay una industria arquitectónica, pero microlítica en el Mesolítico. Y en el Neolítico es donde aparecen recién los tres modelos de industria arquitectónica megalítica. Chicos, el de la pregunta es el dolmen, pero también hay que menhires y la combinación de los dos, que forman los complejos llamados cromlech, ¿no? Teniendo como el más conocido el de Inglaterra, el famoso que Stonehenge, ¿no? Stonehenge, ¿ya? Así es, ¿no? Ahora, hay que ser sinceros. Si bien es cierto, la estructura se ha respetado, pero 100 años atrás, ya cuando los científicos, los arqueólogos, ya de manera científica quisieron trabajar sobre Stonehenge, lo han reconstruido, ¿ah? O sea, no es que esté así en los últimos 5.000 años, no, sino que estaba totalmente desbaratado y lo han reconstruido. Ahora, ¿lo han reconstruido a su antojo? No. Todo indica que sí han respetado, repito, la estructura. O sea que así se vería como está hoy hace 5.000 años atrás. ¿Ok? Inglaterra. Y la última, chicos, fueron de grandes dimensiones, arquitectura megalítica, hasta ahí va bien, y corresponden a la etapa del Neolítico, que corresponde a la etapa final de la Edad de Piedra. ¿Sí o no? ¿Todo bien hasta ahí? Todo bien, ¿no? Parece. Entonces, teníamos que la 1 es verdadera, 2, falso, 3, falso, 4, falso también, ¿no? Y 5 verdadero, o sea, dedito. Así que
¿Qué es lo que quiero que apuntes por acá? Si es que se te hace necesario apuntar por aquí, vamos con, a ver, algunos apuntes para la número 1. ¿Qué cosa nos ayuda a recordar la número 1? Por ejemplo, nos ayuda a recordar, acá voy a poner número 1. La número 1 nos ayuda a recordar, muchachos, que de los 3 momentos de la edad de piedra, ¿ok? De los 3 subperiodos de la edad de piedra, pregunto, chicos, ya que estamos en un repaso, esto lo tenemos que tener claro. La edad de piedra, el inicio de la edad de piedra, o sea, paleolítico, pero además paleolítico inferior, el inicio, es un periodo histórico. O sea, si le llamamos de piedra, es porque tiene que ver con ¿qué? Con la cultura humana. Chicos, un ratito, por favor. Tiene que ver con la cultura, o sea, con la actividad y la producción humana. Por algo le llamamos de piedra, porque la piedra se va a convertir en el elemento más importante, ¿no? Para la elaboración de herramientas. Ya, si es un periodo histórico, porque la piedra es lo que está siendo aprovechada por el hombre, por el humano, ¿con qué periodo geológico coincide? Geológico, no histórico. Pleistoceno. Pero mira los años. Va aproximadamente ya toda la edad de piedra, o sea, estoy considerando paleo, meso y neo. Va aproximadamente hace 2 millones de años. No tengo que poner antes de Cristo, ¿no? Justamente iba a decir eso. No hay necesidad, ¿no? Porque después de Cristo a hoy, ¿cuánto ha pasado? 2000. O sea, de Cristo a hoy, solo 3 ceros. Y es más, solo 3 ceros y solo puedes poner 1 y 2. Nada más. ¿No? Nada más. No puedes poner 3000. Si es 3000 ya es antes de Cristo. Pero mira, acá no dice 3000, ni 4000, ni 10000. Dice 2 millones. Así que no hay duda que es antes de Cristo. ¿Y hasta cuándo va? Va hasta el 10.000. No hay necesidad de poner antes de Cristo, ¿no? Se entiende que es antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, mira, aproximadamente 2 millones empieza y va hasta el 10.000. ¿Ya? Perdón, me corrijo, va hasta el 8.000. Va hasta el 8.000 antes de Cristo. No, y me vuelvo a corregir porque me estoy confundiendo con el paleolítico. El paleolítico es el que llega hasta el 10.000. Va hasta el 4.000. 4.000, ahora sí. ¿Ya? Yo que te quiero dar el dato, yo mismo me corrijo. ¿Por qué 4.000, profesor? Mira, edad de piedra, el paleolítico, tanto inferior, medio y superior, empieza hace 2 millones de años y va hasta el 10.000. ¿Cómo puedes recordar que va hasta el 10.000? Porque el paleolítico se corresponde con lo que me has dicho hace rato, se corresponde con el Pleistoceno. Luego viene el Mesolítico. El Mesolítico, aproximadamente del 10.000 al 8.000. ¿Por qué dura tan poquito? Solo 2.000 años. ¿Por qué dura? Porque solo la transición. ¿Ya? Y luego viene el Neolítico, aprox 8.000 o 7.000 al 4.000, aprox antes de Cristo. ¿Se corresponde con qué? Con el inicio del Holoceno, ¿no? Entonces, cada uno de ellos se corresponde con un periodo geológico. ¿Qué cosa quiero que recuerdes por acá? Obviamente no nos vamos a llenar de datos porque ya esto tú lo sabes. Lo único que quiero que recuerdes es lo siguiente. Quiero que recuerdes que el paleolítico... es más, ya ni siquiera voy a hacer la división de paleolítico inferior, medio, superior. Solamente voy a poner paleolítico, nada más. Ya, mira. Paleolítico. Ok, paleolítico en general, puede ser cualquiera de los 3. Mesolítico y neolítico. ¿Qué cosa quiero que recuerdes? Que justamente, chicos, por favor, su atención, que justamente nos ha ayudado
a enmarcarnos en la respuesta correcta. Aquí, ya sea que estés hablando del inferior, del medio o del superior, ¿ya? Pero lo único que hay, claro, cada vez perfeccionándose más, eso sí, pero lo único que hay, ¿qué cosa es? Herramientas líticas, ¿ya? Herramientas líticas. Las famosas herramientas líticas, ¿ok? Las famosas, ¿qué? Las famosas técnicas oldubayense, ¿no? ¿Qué más hay? Achelense, musteriense, y a todo lo que termina en iense, todo eso es la primera parte, ¿no? Incluso ya en el Paleolítico Superior, también, ¿no? Encontramos el magdaleniense, etcétera, etcétera. Ya. Todo eso que termina en iense es la elaboración de herramientas líticas, ¿ok? ¿Qué hay en el Mesolítico? ¿Qué hay en el Mesolítico? Hay, ahora sí, industria arquitectónica. ¿De qué tipo? Microlítica. O sea, por favor, tu atención, o sea que a partir del Mesolítico ya hay construcciones, pero microlíticas, pequeños muros o las bases para las chozas son de piedra, ya son cosas pequeñas todavía. Y acá ya llegamos a la industria arquitectónica macrolítica. Macrolítica, ¿ok? O sea, acá es donde aparece lo que me dijiste hace rato, ¿no? Aparece, ¿qué cosa? El menhir, el dolmen, el cromlech, ya recién en el neolítico. Muy bien, para que lo tengas en cuenta. Eso quiero que quede grabado en tu mente sobre la número 1, ¿ok? ¿Alguna consulta, chicos, sobre la número 1? ¿Todo claro? Número 2. A continuación tenemos una imagen de la cueva de, bueno, perdón por mi francés, ¿no? Pero es Le Trois, creo, Freres, no sé cómo se pronunciará, Frere, ¿será? Frere, Freri, no sé, ya. Le Trois Freris, lo voy a decir así, no sé, ya. Situada en Francia, ¿ok? Dice, alberga una serie de pinturas, obviamente pinturas rupestres, ¿no? Claramente se están refiriendo a las pinturas que están en las paredes de las cuevas. Por eso también le llamamos arte, ¿qué? Si está en las paredes, parietal, ¿no? Parietal. Ok, dice, alberga una serie de pinturas, ¿ya? De gran interés, que han sido datadas, o sea, se les ha puesto la fecha, gracias, se les ha puesto la fecha entre los años 12.000 al 10.000 antes de Cristo, ¿ya? 12.000 al 10.000 antes de Cristo, y pertenecen cronológicamente al periodo magdaleniense, ¿ok? Magdaleniense. Sobre la imagen y lo aprendido, se puede afirmar qué cosa. A ver, muchachos, primero, si es pintura rupestre, ¿en qué momento es el estelar de la pintura rupestre? Dime, ¿P, M o N? P, me dicen por acá. ¿Está de acuerdo usted? Porque yo no escuchaba P que decía. No está de acuerdo. ¿Cuál es el momento? P es paleolítico, M es mesolítico, neolítico. ¿Cuál es? N. Chicos, ¿cuál es el momento de las pinturas rupestres? ¿P, M o N? N. No, muchachos. P, paleolítico superior. Paleolítico superior. ¿Ya? Así que, por favor, todos viajando al paleolítico superior, donde precisamente se desarrolla, ¿ya? ¿Qué cosa? Nuestra especie, pues. Se desarrolla el Homo sapiens, claro. ¿Ya? Es más, las pinturas rupestres son una demostración ya de la capacidad, ¿qué cosa? Mental, claro, intelectual, mental, cultural del Homo sapiens, ¿ok? Es una representación ya simbólica, ¿no? Justamente eso tiene que ver con la primera afirmación. Dice, una pintura rupestre, ¿se trata de un lenguaje simbólico típico del Homo sapiens? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es una representación, ¿no? Es una representación. Por lo tanto, parece que sí. Vamos a ver. El personaje probablemente, dice, un chamán. Probablemente un chamán. Probablemente sea un chamán relacionado a ceremonias mágico-religiosas del Paleolítico Superior. Profe, ¿de qué es el Paleolítico Superior? Ya usted ya nos sacó de la duda. Sí es el Paleolítico Superior. Pero, ¿y cómo podemos saber que es un chamán?
A ver, a ver, vamos por partes. Primero porque no le vemos un arma, ¿verdad? No parece ser un cazador. Así es. Segundo, mira esa representación de que es algo más allá de un ser humano común. ¿Qué cosa tiene? Cornamenta, ¿verdad? Piel de animal, posiblemente incluso tiene una cola, si es que estoy viendo por ahí, ¿ya? Entonces, profe, ya, ¿y qué pasaría si es que la imagen no me ayudara a reconocer que tiene elementos más allá de lo netamente humano? ¿Cómo podría yo recordar que ahí están representando un sacerdote? Fácil, recordando cuáles eran los motivos para hacer pintura rupestre. Sobre todo dos. Así es, ¿no? Didáctico, pedagógico, o sea, enseñar a la siguiente generación a cazar. ¿Y qué más? Ya, ceremonial guión propiciatorio. Propiciatorio, o sea, claro, ¿no? Para poder desear una buena casa. ¿Y lo propiciatorio dónde quedaba? ¿Dónde quedaba demostrado? Quedaba demostrado no solamente en la pintura, ¿no? Ahí estamos viendo que ese sacerdote seguramente hoy diríamos, está bendiciendo la casa, ¿no? Seguramente está ahí el sacerdote ante los ojos, ¿no? Ante los ojos de su banda, ¿no? Ante los ojos de su grupo social, seguramente está intentando dominar mediante su poder a esas bestias. Pero no solamente recuerda que queda plasmado en la pintura misma, sino que también el arte rupestre es propiciatorio en cuanto nosotros participamos de ese motivo propiciatorio. ¿A qué se refiere, profe? Me refiero, muchachos, a que era típico que en esa época, imagínate que nosotros somos esa banda, ¿ya? Entramos a la cueva, nos muestran esas pinturas y lo más normal era, ¿qué cosa? Que nosotros nos pongamos ¿a qué? A representar la casa, ¿no? Agarrábamos piedras, agarrábamos una lanza, ¿verdad? Y empezábamos ahí a atacar al animal, todos saltando, gritando, ¿no? Haciendo un pequeño ritual, ¿no? Un pequeño ritual, ¿ya? Entonces, sí, es propiciatorio no solamente la imagen, sino también es propiciatoria nuestra actitud hacia la imagen, ¿ya? Muy bien, entonces, eso sería verdadero, ¿no? O sea, la 1, verdadero, la 2 parece que también. 3, los animales representados a la izquierda son tótems, espíritus protectores, muy comunes en el Paleolítico inferior. Falso. ¿Por qué sería falso? Claro, inician, ¿no? Inician con los neandertales. Es cierto que durante el Paleolítico superior también se va a seguir practicando esto de los tótems, ¿no? Claro. Así es, ¿no? El Paleolítico inferior no es la época de la pintura rupestre. Segundo, que en el Paleolítico inferior, ya como ha dicho nuestra compañera, o mejor dicho, al revés, como ha dicho nuestra compañera, son recién los neandertales los que empiezan con eso del totemismo y lo siguen los Homo sapiens, ¿ya? Pero en el Paleolítico inferior, ¿quiénes son los protagonistas? No son ni los neandertales ni los sapiens, sino son los habilis y los erectus, ¿no? Ya, entonces no puede ser la tercera. Cuarta, las pinturas rupestres corresponden al Homo neandertal. No, ¿verdad? Al sapiens. Y 5, las pinturas de, bueno, Letois, eso, ya, son la lectura ¿cómo? Las pinturas de tal, según la lectura, corresponden al Paleolítico superior. Verdadero, ¿no? Muy bien. Entonces, pongamos por aquí, ¿qué cosa podríamos apuntar? A ver, sobre todo apuntemos unos datitos con respecto a la segunda oración, lo que tiene que ver eso del chamán, ¿ya? Pongamos por acá, número 2. ¿Ok? Número 2, recordemos que siguiendo esta formulita o siguiendo este esquema, pongamos por acá, pinturas rupestres. ¿Ok? Siguiendo este esquema, siguiendo el esquema de arriba, entonces tenemos otra vez Paleolítico, Mesolítico
y neolítico. Pregunto muchachos, en el mesolítico y en el neolítico, ¿ya se dejó de practicar la pintura rupestre? ¿Ya se dejó de practicar el arte parietal? ¿Qué me dices? No. ¿Por qué no? ¿Qué pasa si yo te digo, compañera, sobre todo la que me ha dicho no? ¿Qué pasa si yo te digo que los humanos, o sea, ¿qué pasa si yo te digo sí? ¿Sabes por qué? Porque los humanos ya salieron de las cuevas, ya no viven en cuevas. ¿Qué me dirían? No, pero es que usted me ha dicho no. ¿Qué pensaba cuando me dijo no? Compártame la idea. Porque ahorita es el momento justamente de reflexionar sobre el asunto, no ya en el examen. ¿Por qué sí o por qué no? No sé por qué, pero me acordé que los neandertales seguían la pintura. Los neandertales seguían, pero ojo que yo he preguntado no por el Paleolítico superior, porque los neandertales, si es que alguno sobrevivió, terminan de desaparecer en el Paleolítico superior. Yo he preguntado si en M o N, Mesolítico, Neolítico, se sigue practicando. Usted me ha dicho, sí, me dijo al inicio. Y yo he dicho no. Ya, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, chicos, sobre todo, claro, San Marcos no te va a preguntar así de, no va a ser así de ambivalente, pero si esto ya fuese una clase universitaria y se presta para el debate, tú tendrías que decir, profesor, es que depende de qué momento me hable, ya, y depende de dónde me hable. ¿Dónde? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ya estamos en el Neolítico, pero estamos en el Neolítico, por ejemplo, en lo que hoy llamamos Medio Oriente, que es la parte que más rápido va a evolucionar, ya, ahí ya se dejó hace tiempo, ya. Pero si estamos en Europa, si estamos en América, como dice la compañera, posiblemente todavía se siga practicando pintura rupestre. Pero vuelvo a repetir, dependerá de dónde es que ponemos el ojo para estudiar, ¿ok? Ahora, dicho sea de paso, se irán dejando a medida que el tiempo avanza por lo que dijimos al inicio, porque los hombres poco a poco ya van dejando las cuevas, ¿no? Y al dejarlas, pues ya no queda, digamos, ese lienzo natural que es la pared para poder representar, ¿no? Ya el humano empieza a representar ¿dónde? Poco a poco, textiles, empieza a representar ¿dónde? Cerámica, ¿no? Es más, en la propia arquitectura megalítica, ¿no? Empieza a picar la piedra, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa quería que recordemos? Otra vez pongo por acá P, M y N. Profe, para la clase de hoy, sobre pinturas rupestres, ¿qué cosa podemos decir de mesolítico y neolítico? Vamos a decir que ya no hay. Y vamos a decir que acá, de los tres momentos estelares, que es inferior, medio y superior, pues es este el momento, ¿no? Es este el momento. Ya, ahí se encuentran. Y tenemos dos motivos. Bueno, hay más, pero dos motivos principales. Uno era el didáctico, enseñar a la siguiente generación a cazar. Y el otro es propiciatorio. Ya, propiciatorio. Muy bien. Eso creo que en verdad lo sabías ya, pero para que queden claro. Las pinturas rupestres son ¿de qué? Son del Paleolítico superior, ejecutados por los sapiens, y tienen como motivos la didáctica y el ritual propiciatorio, ¿no? Para que vaya bien la cacería, ¿ya? Y como te dije hace rato, dentro de lo propiciatorio, ni siquiera es solamente pintarlo, sino nuestra participación. Si agarramos una piedra y le tiramos a la imagen, lo más probable es que mañana, cuando salgamos de caza, con Z, ya ese animal al que vamos a cazar esté debilitado. ¿Por qué? Porque le he tirado pues un piedrón. ¿Ya? Claro, esa idea, ¿no? Esa idea hay. Si le he metido un lanzazo ahí a la pared, posiblemente mañana ese animal esté debilitado cuando lo vayamos a cazar. ¿Ya? 3. La civilización griega se fue consolidando paulatinamente entre los siglos 10 al 6 antes de Cristo. Chicos, si dice siglo 10 antes de Cristo, perdóname que me ponga cargoso, pero siglo 10 antes de Cristo, ¿qué años son? ¿Cuál? 900, ¿no? Muy bien. Nos está diciendo entonces que de los años 900 antes de Cristo a los años 500 antes de Cristo
Ya, ahí, ¿qué está pasando en el mundo griego? Dice, se va consolidando el mundo griego. Cuando, dice, es el momento cuando se forman las polis o las ciudades-estado, debido a un fenómeno llamado cinecismo, ¿no? Cinecismo, que es el momento en el que empiezan a aparecer las polis. Los antiguos reinos aqueos se empiezan a convertir en ciudades-estado, ¿no? ¿Qué reinos aqueos, profe? Los que participan, por ejemplo, en la guerra de Troya. ¿No? ¿Qué reinos son los que participan en Troya? Micenas, ¿no? ¿Qué más? Ítaca, ¿ok? Atenas, ¿no? Esparta, ¿no? Todos ellos, pero no son ciudades-estado. En la guerra de Troya no son polis. ¿Son qué? Son reinos. Agamenón, ya, no es un arconte, ¿no? Agamenón no es un representante de la eclesía. No. ¿Ya? Agamenón, ¿qué es? Es un rey. ¿Ya? El rey de Micenas, precisamente, ¿no? ¿Ya? Muy bien, volvamos entonces a este momento. Entre los años 900 al 500 antes de Cristo se están formando las polis. Dice, en los dos últimos siglos, ya, o sea, años 600, 500 antes de Cristo, en los dos últimos siglos de este periodo, los griegos, lo cual sentó el precedente para el periodo clásico. Marque la alternativa correcta. A ver, recuerda, alumno, esto tú lo aprendes en HB, recuerda que tu respuesta tiene que venir de tu texto. No en vano te dan el texto. Así que, si el texto nos ha hablado del cinecismo, la conformación de ciudades-estado, dice, nos está diciendo lo siguiente, ¿ah? Nos está diciendo que del siglo X al sexto antes de Cristo se está dando el cinecismo. Ya, muy bien, ese es el dato del texto. Ahora, si el cinecismo es la formación de polis, hay que buscar una opción en donde estas polis, digamos, su poder se consolide a tal punto que empiecen a qué. Esto tú lo sabes por tu clase. Las polis se van a convertir en qué. En colonias no, van a tener colonias más bien. Van a tener colonias. Por lo tanto, algo con respecto a eso tendrá que ser tu opción. Ya, vamos a buscar. Dice, durante los dos últimos siglos de ese periodo, los griegos enfrentaron y derrotaron a los persas. Las famosas guerras médicas. ¿Eso qué es? Ese es periodo clásico. Así que te pediría que jales una flechita y pongas ahí al costado, periodo clásico, ¿ya? Al costado de la A. Ese es el periodo clásico. Mantuvieron relaciones comerciales con los cretenses. Entendemos que cuando nos mencionan cretenses, ya que el tema es Grecia, entendemos que nos están hablando de los pelasgos. ¿Y los pelasgos quiénes eran? Los pelasgos son los indígenas de Creta. Porque alguien me podría decir, y tendría razón, me podría decir, profe, pero en la época clásica de Grecia, Creta también está poblada. Creta también es parte del mundo griego. Claro, pero ya es una Creta griega. Pero los indígenas de Creta, el primer periodo de la historia griega, que se llama el periodo cretense o minoico, ahí no son griegos, ¿no? ¿Quiénes viven en esa Creta? En esa Creta nativa, viven los pelasgos. Y la pregunta es, ¿los pelasgos del primer periodo de la historia de Grecia tienen relación con estas ciudades-estado que estarían por acá? No. Ellos tuvieron relación, y lamentablemente una relación muy violenta, ¿con quiénes? Con los aqueos, no con los griegos, con los aqueos. ¿Ya? Entonces, pon ahí, no sé si te alcanza el espacio, pero de la B, jala una flechita y pon los pelasgos, ¿ya? A modo de síntesis lo tienes que hacer, ¿no? Encuentra ahí la forma. Los pelasgos tuvieron relación con los aqueos, ¿ya? Puedes poner, pues, no sé, pelasgos / aqueos, ¿no? Pero no con las polis griegas, ¿ya? Con los aqueos. Profe, y antes de que siga, ¿y quiénes son los aqueos? Chicos, justamente los que van a la guerra de Troya, ¿no? Esos reinos que luego se van a convertir en polis, esos reinos son reinos aqueos. Los que van a luchar contra Troya, chicos, no son los griegos, son los aqueos,
son los aqueos, no los griegos, ¿ya? Profe, ¿pero qué? ¿Los aqueos no son griegos? Es que no, es que no. Para que tú le llames griego, es porque tienen que venir ¿de qué? De los pueblos helenos, o sea, los jonios, ¿no? Los dorios, los eolios, ¿no? Ellos son los pueblos griegos ya, los helenos. Los aqueos llegaron antes y no son helenos, ¿ya? Entonces, técnicamente, cuando tú estudias la guerra de Troya, no son los griegos, son los aqueos. Eso tenlo en cuenta. Ya, profe, entonces me está diciendo que el famoso Aquiles, me está diciendo que el famoso Odiseo, ¿ya? Me está diciendo que, no sé, Ajax, ¿no? Más allá de que sean personajes ficticios o no, pero me está diciendo que ellos no son griegos. No, pues, son aqueos, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta. Lo que pasa es que visto desde hoy, a todo le llamamos griego, pero no, ellos son héroes del momento aqueo. Muy bien, creo que quedó claro. C, ¿se expandieron hasta la India con Alejandro Magno? No, ¿verdad? Jalo una flechita, eso corresponde ya al periodo helenístico, ¿ya? Se enfrentaron a los romanos en el sur de Italia. Eso es ya ni siquiera helenístico, eso ya es post-helenístico, ¿no? Cuando quién está gobernando en Grecia. Cuando están gobernando en Grecia ya los generales de Alejandro Magno, ¿no? O sea, cuando el imperio de Alejandro se ha dividido entre sus generales, ¿no? Y cuando lo que hoy llamamos Grecia quedó solamente bajo un general, porque otras partes del imperio quedaron bajo otros generales. Ejemplo, Egipto quedó bajo el general ¿qué? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué dicho sea de Fujimori? ¿Qué? Perdón, es que escuché. Marco Antonio, no, Marco Antonio es otra parte de la historia que dicho sea de paso, de manera indirecta tiene que ver. ¿Por qué? Porque el que va a quedar en Egipto se va a llamar el general Ptolomeo. Y de Ptolomeo, que se va a casar con una hermana de Alejandro Magno, vienen las Cleopatras, ¿no? Y Cleopatra séptima es la que tendrá como amante a Marco Antonio, que usted ha mencionado, ¿no? O sea que de alguna manera indirecta tiene que ver, pero todavía viene después Marco Antonio. Y por ejemplo, lo que hoy llamamos Irán, toda esa Persia antigua quedó bajo el general Seleuco, ¿no? Y así Grecia también quedará bajo uno de los generales de Alejandro Magno. Muy bien, entonces muchachos, ¿cuál sería la opción? Ya sea por... No, ¿dónde estábamos? Ah, dedo, es que pensé que habíamos leído todo. D, colonizaron y helenizaron el Mediterráneo. Todo indica que sí, ¿verdad? A través de sus colonias. Se enfrentaron a los romanos en Italia, en el sur de Italia. Eso ya hemos dicho que es el post-helenismo. Entonces, mira, ¿qué cosa quiero que recuerdes acá? Quiero que recuerdes a modo de línea de tiempo. Ya, básico nomás, no te preocupes. Quiero que recuerdes los periodos de Grecia. Ok, los periodos de Grecia. Ya sabes que Grecia es la forma en que los romanos lo van a llamar. Si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y en pleno periodo clásico, o sea, en la época de Pericles, le preguntamos, así como que fuéramos reporteros, le preguntamos a una señorita, a un joven, le preguntamos en Atenas, ¿usted qué es? ¿Cuál es su identidad, entre comillas, nacional? No nos van a decir griegos, ¿no? Ellos no se llamaban. Aqueo no, Aqueo ya pasó ese momento. Estamos en la Grecia clásica. Ellos nos dirían somos helenos. Esa sería la palabra que ellos utilizarían, ¿ya? Por eso es que el mundo griego, ¿ya? Que es la península balcánica, el sur de la península balcánica, más las islas del mar Egeo, más la parte occidental de la actual Turquía, todo ese mundo griego ya se le conocía como la Hélade, porque es el mundo de los helenos, precisamente, la Hélade, ¿ya? Entonces, recordemos, muchachos, acá los periodos de la Grecia antigua. A ver. Chicos, esta es una incapacidad mía. Hasta ahorita no lo puedo dominar.
ya casi ya me voy para dentro de 2 añitos, para 10 años de profesor, nunca he podido dominar la última parte de la pizarra. Ahí mi letra se vuelve más fea de lo normal. Ya, así que si queda mal apuntado, mil disculpas. ¿Todo empieza con qué? A ver, ¿todo empieza con qué? ¿Con qué periodo? ¿Qué periodo? ¿Cómo se llama? El primer periodo, lo hemos mencionado hace rato. Minoico o cretense, ¿no? Cretense o minoico. ¿Ya? Cretense o minoico. ¿Qué sigue? El periodo aqueo o micénico. ¿Qué sigue? Clásico, no. Sigue el periodo del cual hemos hablado, pues. Sigue el periodo del cual hemos hablado. O sea, el arcaico. El arcaico. Conocido por también otro nombre, la Edad Oscura, porque desaparece la escritura. Pero no todo es malo, porque desaparece, o sea, es cierto, hay un retroceso cultural en cuanto a la escritura, pero no significa que la vida se detiene. Acabamos de leer que es la formación de ¿qué? De las polis, ¿no? Y es más, al no haber escritura, aunque yo sé que este dato es más de literatura que de HU, pero al no haber escritura, se fomenta ¿qué cosa? Se fomenta la actividad de los aedos, ¿no? De los aedos, o sea, de los poetas que van cantando, ¿no? Alrededor de fogatas. Y es el momento, claro, es el momento de Homero, ¿no? Si es que existió, ¿ya? ¿Qué sigue? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, clásico, ¿ya? Ahora sí, clásico. ¿Qué sigue? Helenístico. Cámara. El momento de la expansión del mundo griego. Curiosamente, no hecho ni por un ateniense ni por un espartano. Nuestro amigo Alejandro era macedónico, ¿no? Macedónico, que siempre había sido visto por las grandes ciudades griegas, Tebas, Corinto, Atenas, Esparta, ¿como qué? Como de segunda, tercera clase, ¿no? Eran hermanos, pero unos hermanos negados que estaban ahí muy al norte, ¿no? Alejados ya de la Hélade. Pero curiosamente de ese mundo tan rupestre, vendrá la expansión griega, ¿no? Y luego, lo que te dije, ¿no? El post-helenismo, ¿no? Profe, ¿qué cosa caracteriza a cada periodo? A ver, ayúdame. Acá. Si Creta es isla, ¿cuál es la actividad principal? El comercio marítimo. ¿Cómo se llama eso? Talasocracia, ¿no? Muy bien. Entonces, es el momento de la talasocracia. ¿Qué más? Se puede ver en las paredes de sus templos, se puede ver, por ejemplo, que siempre no falta la representación femenina. Así que está la hipótesis del matriarcado, ¿no? Es hipótesis, pero es muy probable, ¿no? Matriarcado. ¿Ya? Es una hipótesis. Los aqueos vienen, invaden a los pelasgos de Creta, los botan, ¿ya? Y se quedan los aqueos. ¿Es el momento de qué? ¿Es el momento de qué? ¿Verdad? Otro dato. Acá la escritura lineal A, ¿no? Lineal A. ¿Qué más? El momento aqueo. ¿Es el momento de qué? Se forman los reinos. La alianza de estos reinos, ¿contra quién van? Guerra de Troya. Y tienen su escritura lineal B. Arcaico, lo hemos dicho hace rato, desaparece escritura, no hay escritura. La escritura desaparece, ¿no? Claro, y es el momento del cinecismo, que es lo que hemos leído. Invadido y que justamente su parte de su cultura era que no tenían escritura y por eso no. Los helenos. Claro, los helenos son los que llegan
en modo bárbaro. Siempre que recordamos a los helenos, viene de frente la Grecia clásica. ¿No? Aristóteles, por ejemplo, Aristóteles es un heleno, ¿ya? Pero ya siempre vienen a nuestra memoria los helenos ya súper cultos, pero nos olvidamos que ellos son los que están llegando recontra bárbaros, más bien, ¿ya? Clásico, ¿es el momento de qué? Guerras médicas. ¿Qué más? Pericles. Claro, el siglo de Pericles, ¿no? Se le llama, ¿ya? ¿Y qué más? La guerra civil entre los ojos de Grecia, o sea, las guerras del Peloponeso. Guerra entre Esparta y Atenas, ¿no? Y con eso sucumbe el mundo griego. Al sucumbir, ¿es fiesta para quiénes? Para los persas. Y los persas entran a dominar a toda la Hélade. Pero, repito, nadie se esperaba que esos hermanos siempre discriminados del norte, iban a reunir una fuerza tal que empiezan a conquistar a sus propios hermanos, votan a los griegos, ¿ya? Conquistan a sus propios hermanos, ¿ya? Y eso que parecía tan difícil de lograr, que lo va a hacer Filipo II, le va a suceder a Filipo II, chicos, algo que a veces sucede en la historia. Le va a pasar a Carlos V en España, le va a pasar a Pipino en Francia, en el reino franco. ¿De qué habla, profe? ¿De qué se refiere? Le va a pasar a Luis XIII. ¿Qué cosa? Tener un hijo más grande que tú. ¿Qué cosa? Que te deposite en las sombras de la historia. Filipo II, chicos, el que expulsó a los persas y conquistó a sus propios hermanos del mundo griego, no fue poca cosa. Fue un gran rey, pero le nació ¿qué? A Alejandro Magno, ¿no? Entonces, esto es Alejandro. ¿No? Alejandro, que va a conquistar medio mundo antiguo. Su reino empezará en Macedonia e irá hasta la India, ¿no? Conquistando todo a su paso. ¿Qué cosa hay a su paso? El mundo griego, que ya lo hizo su padre, lo que tú llamas hoy día Turquía. En ese momento se llamaba Anatolia. ¿Qué más? Dobla para Egipto, la conquista, vuelve para allá. ¿Qué seguía? Seguía lo que hoy llamamos Tierra Santa, ¿no? Tierra Santa, o sea, todo lo que es Medio Oriente. ¿Qué seguía después? Babilonia. ¿Qué seguía después? Persia. Y llegó a entrar a la India, ¿no? Es cierto que en la India es vencido, ¿ya? Pero es vencido luego de unas primeras victorias, ¿ah? O sea que sí tuvo victorias también en la India, ¿ya? Y bueno, viene el post-helenismo, que es ya la conquista romana, ¿no? Conquista romana. Muy bien. Espero te pueda servir así estos apuntes muy a la ligera. 4. En la antigua Grecia, quienes pertenecían al genos fundador constituían la clase privilegiada, que contaba con todos los derechos. Eran los dueños de la tierra y, como controladores de la riqueza, eran poseedores de los poderes militares y políticos. El resto de la población de la polis estaba conformada por un pequeño campesinado, desprovisto de protección y de derechos. Estos nobles eran los que han sido descritos al inicio, ¿ya? En Esparta, ojo, en Esparta, o sea, tenemos que acordarnos del nombre de los nobles, los hombres libres y que tienen derechos, ¿ya? En Esparta. Y luego dice, y los en Atenas, ¿ya? Elija la alternativa correcta. O sea, ¿cómo llegamos a la alternativa correcta? Poniendo por aquí, número 4, y haciendo la comparación entre Atenas y Esparta, pero ya no comparar todo, sino solamente nos vamos a centrar en la sociedad, ¿no? Vamos a poner por acá, ojos de Grecia. ¿Por qué se le llamaba los ojos de Grecia a Atenas y Esparta? ¿Por qué a Atenas y Esparta se les llamaba los ojos de Grecia? ¿Ah? ¿Qué hacen los ojos? ¿Qué nos permiten? Mirar. ¿Algo más? Ya, al mirar, ¿qué nos permiten? Al mirar, observar. Al mirar, controlar. Chicos, al mirar nos permiten ¿qué? Dirigirnos. Por lo tanto, son las ciudades que dirigen el mundo griego. ¿Ya? Son los ojos, son las luces de Grecia. ¿Ya? ¿Qué cosa, profe? Esparta y Atenas, ¿no? Esparta y Atenas. Vamos a compararlas, pero vamos a comparar su
sociedad. Solamente de manera oral te voy a preguntar algunas comparaciones, pero solamente de manera oral. Ahorita lo que quiero que quede escrito es la sociedad de estos dos. Su sociedad. ¿Ya? Tenemos por aquí Esparta, Atenas. Algo que es bastante clásico en el mundo antiguo. ¿Lo vas a ver dónde? Lo vas a ver en Mesopotamia. Hammurabi también va a hacer esta división de 3 tipos de hombres. Lo vas a ver en Grecia, lo vas a ver en Roma, ¿ya? Lo vas a ver en la Edad Media. Siempre hay 3 tipos de hombres. No digo que en todas las culturas, pero muchas practicaron esa división de 3 tipos de hombre, ¿ya? Entonces vamos a recordar que en ambas, ¿ya? Se va a practicar eso. ¿Qué cosa? 3 tipos de hombres. ¿Ya? ¿Cuáles son los 3 tipos de hombres en cada caso? Mira, el primero de ellos, escucha, en cada caso, el primero de ellos, que esa es nuestra respuesta, tanto el primer hombre acá como el primer hombre acá, es hombre libre y con derechos. El segundo en cada caso es libre pero sin derechos. Y el tercero en cada caso son esclavos. No son ni libres ni tampoco tienen derechos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que nos tenemos que acordar según la pregunta? Aquí hay 2 nombres, Espartiata o Homoioi, ¿no? Homoioi. ¿Y cuál es el nombre en Atenas? Eupátridas, o sea, los que tienen patria. Con pátrida, patria. ¿Cómo se llama, alumno? ¿Cómo se le llama al que no tiene patria? Patria, ya sabes, tiene que terminar en pátrida. Apátrida, ¿no? El que no tiene patria. Yo sé que no tiene nada que ver con el tema, pero solamente como un dato anecdótico histórico. Chicos, en los años 50, acá en Perú, ya, cuando el señor Víctor Raúl Haya de la Torre estuvo asilado, preso prácticamente en la embajada de Colombia, ya, Colombia le quería dar la salida, pero no lo permitía el dictador Odría. Cuando por fin Odría, luego de perder en la Tribunal de la Haya, le da la razón a Haya de la Torre, ¿ya? Y pierde Perú como Estado, Odría, queriendo sin querer, le tuvo que dar el salvoconducto a Víctor Raúl. Pero antes de darle el salvoconducto al fundador del APRA, hizo una última travesurita Odría. ¿Qué cosa? ¿Qué travesura? Le quitó, ¿qué cosa? La nacionalidad a Víctor Raúl. Por eso es que cuando Víctor Raúl sale del Perú y está en los aires, no tiene patria. Es un apátrida, ¿ya? ¿Quién le da su nacionalidad? Porque Víctor Raúl se está dirigiendo primero a Colombia y luego a México, ¿ya? Víctor Raúl llega a Colombia y a México, ¿con qué nacionalidad? No llega como peruano. ¿Quién le dio en el instante la nacionalidad de Víctor Raúl? Uruguay. Víctor Raúl llegó a México como uruguayo, porque aquí el dictador, ya Manuel Odría, repito, le hizo una travesura, ¿no? Quitarle la nacionalidad a Víctor Raúl, ¿ya? Bueno, eran tiempos, ¿no? Eran tiempos en que se perseguía, eso tú lo has visto en HP, ¿no? Se perseguía muy duramente a los apristas, ¿ya? Entonces, ¿cómo los eupátridas? ¿Cómo se llaman los hombres libres pero sin derechos en Esparta? Periecos, ¿no? Los periecos. Mira, peri viene de periferia, o sea, no los que están en el centro, los que están más allá, los periecos. ¿Y cómo se le llama en Atenas? Metecos. ¿Cómo se llaman los esclavos en Esparta? Que son unos esclavos, escúchame por favor, recuerda, son unos esclavos muy particulares, porque más que esclavos de guerra o por deuda, son en verdad siervos de la tierra. Son algo así como los o sea, anteriores, son algo así como los siervos de la gleba de la Edad Media. ¿Cómo se llaman? ¿Los qué? Los hilotas. Muchas gracias.
los ilotas. Y acá, estos sí son esclavos típicos. O es por guerra, o es porque la deuda te ha llevado a qué? A que tú mismo posiblemente con tu propia voluntad digas, Señor, no voy a poder pagarle, por favor, me convierto en su propiedad. ¿No? Esta es mi forma de pagarle. Son los famosos doulios, ¿no? Doulios. Estos sí son esclavos típicos. Estos de acá más se parecen al siervo de la gleba medieval que al esclavo. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí está tu respuesta. ¿Cuál era? Casa, casita, ¿no? Muy bien. 5. ¿Sí? ¿Ya? 5. Entre los siglos octavo al sexto antes de Cristo, o sea, estamos entre los años 700 a 500 antes de Cristo, dice la denominada etapa arcaica, ya sabes, mira, acá, por favor, tu ojito por acá, en la etapa arcaica griega, se produjo el paso de la oligarquía a la democracia en las poleis, o sea, en las polis, ¿ok? Como Atenas, por ejemplo, ¿no? En Atenas es que se llega primero a la democracia. Profe, ¿solo Atenas practicó la democracia? ¿Qué me dices? ¿Solo Atenas? No, ¿verdad? No solo Atenas. ¿Quién más practicó la democracia? Esparta, ¿verdad? No, Esparta nunca practicó la democracia, chicos. Esparta siempre tuvo reyes, ¿ya? Y siempre tuvo un gobierno de corte, casi podríamos decir militarista. ¿Quién practicó la democracia? Pero no la practicó como Atenas, o sea, no la sostuvo, sino que la puso en práctica, no le gustó, no, la traía abajo, luego la volvía a practicar, así. ¿Quién? Por ejemplo, chicos, Corinto. Corinto también practicó la democracia, pero repito, no sé por qué no se habla de la democracia corintia y siempre se habla de la democracia ateniense, porque es Atenas la que va a sostener hasta donde pudo, va a sostener la democracia. Profe, ¿y hasta dónde pudo? Pudo hasta aquí, pues. Pudo hasta las guerras del Peloponeso. Una vez que las guerras terminan, la democracia ateniense se fue al demonio, ¿no? Por eso es que te dije que quienes entran acá, entran los persas, ¿no? Ahí los atenienses van a tener democracia, sí, pero es una democracia de pantomima ya, porque en verdad mandan los persas, en verdad, ¿ya? Bueno, entonces, recordando eso, te estaba diciendo, dice, la oligarquía va a dar paso a la democracia en polis como Atenas. Dice, se vieron afectadas por grandes cambios económicos, ideológicos y políticos. O sea, no es que en Atenas se llegó a la democracia porque sí, no, sino que se pasó por varias etapas, ¿ya? Y hubo, dice, cambios en la economía, en lo social, en lo ideológico, en lo político que permitieron llegar a la democracia. En ese contexto, señale los acontecimientos que corresponden a dicho periodo de la historia griega. Entiendo que se refieren a la Edad Oscura, ¿no? Al arcaico. ¿Qué cosa es típico del arcaico? A ver, 1. La colonización de nuevas tierras en el Mediterráneo oriental. ¿Sí o no? Verdadero. Jala una flechita que nos va a corroborar que eso es verdadero. ¿Cuál es la primera? Bueno, está considerada, ¿no? De repente, mañana más tarde, descubrimos algo nuevo, pero está considerada hasta hoy como la primera colonia griega, fuera de la Hélade. ¿Dónde? Escucha. Primero escúchame y luego ya tú sacas a modo de resumen. Es en Egipto, ¿ya? Es en Egipto. En el Egipto faraónico, ¿ya? Los griegos van a conseguir un permiso. Profe, ¿en cuál de los imperios? Técnicamente ya en ninguno de los imperios. Ya es en el Egipto faraónico, pero faraónico decadente, ¿ya? Lo que se llama la dinastía saíta, ¿no? Que ya es parte de la decadencia de Egipto. No es el antiguo imperio, no es el imperio medio, no es el imperio nuevo, es la decadencia. Ahí están gobernando los faraones saítas. Y en ese Egipto, chicos, préstame atención, y en ese Egipto decadente, saíta, donde Egipto también necesita ya comerciar con otros pueblos, los griegos consiguen que los egipcios le den un territorio. ¿Cómo se llama ese territorio? Se llama Náucratis, la primera colonia griega, hasta el día de hoy, oficialmente. ¿Dónde? En Egipto. Pregunto, chicos, imagínate que el mapa mundi está en la pizarra. Egipto es el Mediterráneo, ¿qué? ¿Qué parte del Mediterráneo? Si el mar Mediterráneo, imagínate que está acá al centro de la pizarra. ¿Egipto qué es? ¿El Mediterráneo occidental? ¿El Mediterráneo oriental? ¿Qué es Egipto? Oriental, ¿no? Oriental, ¿ya? Yo sé, chicos, que de repente es un poco fuerte porque cada curso te exige, pero en HU, muchachos, en HU te va a ayudar mucho los mapas, ¿ya? El Mediterráneo occidental, ¿qué países, sobre todo si nos concentramos en Europa, ¿qué países de Europa están en el Mediterráneo occidental?
está España, perdón, Portugal, España, Francia, en Europa. Y en África, profesor, en África, Marruecos y Argelia. Marruecos y Argelia. Profe, ¿quién divide al Mediterráneo occidental y al oriental? Italia. Italia, con su forma clásica de botita, divide el Mediterráneo. ¿Qué países de Europa están en el Mediterráneo oriental? Si te enfocas en Europa, está la península balcánica. O sea, Grecia, pues, Grecia. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Sigue ya en esta parte de la curvita, sigue la actual Turquía. Sigues bajando, viene lo que se llama, lo que hoy llamamos Tierra Santa, o sea, Israel-Palestina. ¿Y quién está? ¿Qué país de África está en el Mediterráneo oriental? Está Egipto, el que me acabas de decir, y Libia, ¿ya? Entonces, para que lo tengas en cuenta, por favor, es más, voy a dibujar aquí una U echada, te voy a poner las iniciales de cada país, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, la 1 es cierta, ya, jalo una flechita, ¿y cómo confirmamos? Porque la primera colonia oficial es Náucratis, en Egipto. Muy bien, la 1 es cierta. 2, las guerras médicas contra el imperio de los aqueménidas. Falso, porque eso es acá, ¿no? Ahí está, periodo clásico, ¿ya? 3, la guerra del Peloponeso. Falso. El nacimiento de un grupo social basado en una economía mercantil. Verdadero. Chicos, esa economía mercantil, esa economía otra vez talasocrática, pero ahora del periodo clásico, ¿en qué ciudad se hace efectiva? ¿Dónde? ¿En cuál de las dos? Te estoy ayudando. No. Atenas, muchachos, ¿ah? Mira que solamente he puesto la sociedad. Me parece que, ahora con lo que me acabas de decir, me parece que se nos hace necesario recordar la cuestión económica también. Vamos a poner por acá. Ahí está, muy bien, lo ha recordado la compañera. Entonces, mira, vamos a agregar acá también la economía. Economía. ¿Cómo es la economía espartana? La economía espartana, muchachos, es agrícola. Ahí mandan ¿quiénes? Ahí no mandan los talasocráticos, ahí no mandan los oligarcas talasocráticos, ahí mandan ¿quiénes? Ahí mandan los latifundistas. O sea, si es agrícola, ahí manda el que más tierra tiene, ¿no? Un fundo, ¿qué es un fundo? Un pedazo de tierra, ¿no? Yo sé que esa palabra no se usa mucho en Perú, ¿no? Fundo más se usa de Colombia para arriba, ¿no? Tú dices, vamos al fundo tal, ¿no? Acá solemos utilizar hacienda, pero fundo, hacienda, ya es tierra, un pedazo de tierra, ¿ya? Entonces, profe, no, pero acá también, yo he ido en Ica, al fundo tal. Chicos, es porque en la actualidad estamos usando, un poquito por moda, pero aquí en el Perú no se usaba mucho eso de fundo, ¿ya? Entonces, latifundista, el que acapara tierras. ¿Cómo es la economía en Esparta? Es agrícola. Es agrícola. ¿Cómo es la economía en Atenas? ¿Cómo es? Talasocrática. Talaso, ¿qué significa talaso? Mar. Kratos, poder, ¿no? Talasocrática. ¿Ya? Claro. Del Egeo, ¿no? O sea, del Egeo en particular, pero del Mediterráneo oriental en general, ¿no? ¿Ya? Agrícola, ¿quiénes mandan? Los latifundistas, claro, o sea, si nos referimos a la persona. Latifundista. Ajá, los que acaparan más tierras. Y acá los oligarcas. ¿Ya? Muy bien, entonces, si es que estás apuntando algo, no te olvides de ese detalle también. ¿Ya? Pero bueno, eso... Allá. La 4, entonces, profe, ¿la 4 es verdadera o no? Porque nos está diciendo que en el periodo arcaico, ya, se está formando, está iniciando una clase talasocrática. ¿Verdadero o no? Verdadero, porque justamente por eso es que en Atenas, ya en el periodo clásico, ellos gobiernan, ¿no? Ellos gobiernan, claro, verdadero. ¿Ya? Entonces, tenemos que la 1 es verdadero, 2 y 3 falso, 4 verdadero. ¿Hay 5? Sí hay 5, ¿no? El quiebre del monopolio militar que había mantenido la oligarquía a través de la timocracia.
A ver, el quiebre del monopolio militar que había mantenido la oligarquía a través de la timocracia. O sea, en el periodo arcaico, esa timocracia, ya, se va a quebrar y va a desaparecer. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Por lo tanto, nos quedamos con 1, 4 y 5, o sea, dedito. ¿Qué cosa quiero que recuerdes acá de la número 5? Dímelo. Ah, justamente, me ha leído usted el pensamiento, vamos a recordar el camino ateniense hacia la democracia. Ya, vamos a recordar cómo es que Atenas llega a la democracia. Ya, el camino de Atenas hacia la democracia. Porque no vayas a creer que Atenas se acostó una noche monárquica y despertó demócrata, ¿no? No es así. Hay varios periodos. Ya, Atenas, chicos, Atenas, como todo reino, chicos, un ratito por favor, Atenas, como todo reino aqueo, empieza con monarquía. Pero ¿por qué Atenas es la que llega a la democracia? Primero recordemos las etapas. A ver, ¿qué etapas hay? Primero, ya le hemos dicho, ¿no? Primero es una monarquía. Monarquía. ¿Qué más? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Si monarquía es el gobierno de uno, el sistema que viene es el gobierno, pero de un grupo pequeño. O sea, pero oligarquía es una palabra de economía. O sea, el gobierno de una élite, la aristocracia. Sigue la aristocracia. Luego de la aristocracia viene justamente lo que hemos hablado, timocracia, ¿ya? Luego de la timocracia viene la tiranía, ¿ok? Y luego recién viene la democracia. Mira, esto es monarquía. Aristocracia, aristoi, grupo pequeño, aristoi. ¿Qué más sigue? Timocracia. ¿Qué más sigue? Tiranía. Y democracia. ¿Ok? Nombres claves. Nombres claves. ¿Quién funda? ¿Quién funda? No la ciudad de Atenas, el reino de Atenas. De manera mitológica es un personaje así como Rómulo en Roma, es algo así como Manco Cápac para nosotros. ¿Ya? ¿Quién funda Atenas como reino? ¿Quién? Teseo. Acá, la aristocracia, ¿quién lo funda? ¿Quién? ¿No? Draco. ¿Quién más? Solón. Tiranía. ¿Quién? Pisistrato. Y Clístenes, ¿no? A ver, ¿cuál es la lógica? ¿Cómo llegamos a la democracia? De la siguiente manera. Todo empieza con una monarquía, como era clásico en el mundo antiguo. Pero sucede que los monarcas en Atenas, muchachos, en este periodo, los monarcas, a raíz precisamente de los triunfos militares, empiezan a ¿qué? Empiezan a volverse un tanto holgazanes, empiezan a volverse un tanto incapaces, ¿ya? Ante esa incapacidad de los monarcas, surge un grupo, surge una élite, ¿ya? Ilustrada, pero que necesita el apoyo de alguien que se atreva a traerse abajo a los reyes. Esa persona va a ser Draco, precisamente, que con sus medidas draconianas, unas medidas muy duras, ¿ok? Drásticas, ya va a imponer una aristocracia, el gobierno de un grupo pequeño, ya, de un grupo pequeño.
sucede que ese grupo pequeño también va a dejar un sinsabor, ¿ya? Va a dejar un sinsabor a quienes, va a dejar un sinsabor sobre todo en aquellas personas que se matan trabajando, con el tiempo logran hacer dinero incluso, pero no tienen acceso a qué, no tienen acceso a las tierras, no tienen acceso a los más altos cargos públicos, o sea, en otras palabras, prácticamente no tienen privilegios, ¿ya? No tienen privilegios por más que, repito, por más que su actividad les da dinero, por más que ellos trabajan de sol a sol. ¿Quiénes son? Estamos hablando de los comerciantes. Así como aquí hubo una élite que necesitó que alguien los defendiera, ahora aquí los comerciantes también necesitan a alguien que se ponga los pantalones y que instaure un nuevo sistema. Ese será Solón, conocido como el mayor legislador del mundo griego. Y esas leyes van a cambiar por completo el mundo griego, trayendo al mundo griego algo así como lo que hoy llamaríamos una meritocracia. ¿En qué sentido meritocracia? Ahora, chicos, con el nuevo sistema, la timocracia, ahora, si bien es cierto, visto desde hoy, siglo XXI, visto desde hoy, es una gran injusticia, ¿ya?, que gobiernen quienes más dinero tienen, pero en esa época tienes que entender que veníamos ¿de qué? Veníamos de una aristocracia. Así que la timocracia es un avance. ¿Por qué? Porque en la aristocracia, alumno, si tú no perteneces a ese grupo pequeño, aristoi, olvídate de que puedas dirigir. En cambio, en la timocracia, tú puedes nacer pobre, pero puedes llegar a ser rico. Y por lo tanto, tienes el acceso al poder. O sea que, para ese momento, es un avance, ¿no? Es un avance en cuanto al poder. Pero sucede lo mismo. Si acá se reveló una élite, acá se revelan los comerciantes, ¿ya? Acá ¿quién se revela? Acá se revela el pueblo más llano, acá se revela el pueblo más humilde, ¿ya? Al pueblo más humilde, a los campesinos, les empieza a parecer injusto la timocracia. Y por lo tanto, el pueblo, igual que en las anteriores ocasiones, necesita de alguien que se ponga los pantalones y que los represente, ¿ya? ¿Quién va a ser ese que se traiga abajo la timocracia? Pisístrato, ¿ok? Pisístrato. Ahora, pero sucede algo con Pisístrato. Sucede que Pisístrato se va a transformar ¿en qué? Se va a transformar en un tirano, en una autoridad que va a acaparar todo el poder y sobre todo va a gobernar con mano dura, con mano muy dura, ¿ok? De tal manera que el pueblo que al principio lo apoyó, el pueblo que al principio estaba tan a gusto con Pisístrato, ahora es el pueblo el que empieza a sufrir las consecuencias de la tiranía. Y es por eso que empieza a nacer la idea de, oye, ¿qué cosa hacemos? ¿Qué hacemos para encontrar un equilibrio? Porque con la tiranía tenemos que el que tiene el poder abusa de él. Y el pueblo, al ya no soportarlo, ¿qué cosa hace a cada rato? Rebeliones, a cada rato hace protestas. ¿Cómo hacemos para encontrar un equilibrio? Para que el que manda no abuse y para que el pueblo a cada rato para que el pueblo a cada rato no esté revolviéndolo todo con sus protestas. Bueno, todavía no se llega a ese momento, pero sí surge una idea fácil: démosle participación al pueblo. Y por lo tanto, esa idea de que el pueblo participe en el gobierno de la ciudad, eso es la democracia. La democracia. El fundador es Clístenes, pero el máximo representante es Pericles, ¿no? El máximo representante es Pericles, ¿ya? Entonces, con esa lógica es que Atenas llega a la democracia, ¿ok? Quería que te acuerdes de eso. ¿Qué más te dije? Ya no, es que estoy en la página equivocada. Acá. El monopolio militar que había mantenido la oligarquía. Claro. Verdad, te ofrecí a modo de una U echada, ¿no? El mar Mediterráneo, ¿no? A ver, por acá. Mar Mediterráneo, ¿ya? Por favor, piensa que es el mar Mediterráneo. O sea, tenemos el sur de Europa, ¿ya?
tenemos el sur de Europa, Medio Oriente y el norte de África. ¿Ya? Tenemos el sur de Europa, Medio Oriente y el norte de África. Mira, voy a poner por acá. Voy a poner por acá. Esto es Europa. Esto es Asia. ¿Qué parte de Asia, profesor? Lo que hoy vendría a ser Turquía y también Israel-Palestina. Asia y esto es África. A ver, ¿qué países están alrededor del mar Mediterráneo? Tenemos en la parte más occidental, tenemos Portugal, España, Francia. ¿Ok? ¿Quién hace la división? La división la hace Italia. Italia. ¿Quién viene por acá? Grecia. ¿Quién viene por acá, profesor? Turquía. Turquía. Esto es Tierra Santa, no hay varios países pequeños. Por acá está Líbano, Israel, Palestina. Líbano, Israel, Palestina. Aquí estaba el país que hace rato nos interesaba, Egipto. ¿Quién sigue? Libia. Profe, ¿cómo no me voy a equivocar de Líbano con Libia? Líbano tiene tilde, pues. Líbano. Libia no tiene tilde, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? También está Túnez. Argelia. Y Marruecos. ¿Ok? Esos países están alrededor del mar Mediterráneo, para que lo tengas en cuenta. ¿Ya? Y vamos a poner por acá, mar Mediterráneo. Sí, sí. A ver, hola, 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 sobre todo los compañeros que están conectados.
A ver si nos ayudan a confirmar si hay audio o no hay audio, chicos. Vamos a ver. ¿Sí? Ya, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Entonces, chicos, por acá continuamos. Vamos con la pregunta número 6. A ver, como parte de la pregunta 6, quisiera que recordemos lo siguiente. Primero, etapas de Roma. Etapas de Roma, ya me has dicho hace rato. ¿Qué tenemos? Monarquía, república e imperio, ¿no? Pero como ahorita nos interesa la monarquía, es lo que voy a darle más espacio. Ya, república e imperio no hablamos en esta preguntita, así que por acá simplemente voy a poner monarquía, república, imperio. Pero lo dejamos en blanco, nos interesa la monarquía. Chicos, dentro de la monarquía hay 2 dinastías. Hay 7 reyes, pero esos 7 reyes tienen 2 dinastías. Etrusca y latina, pero si lo decimos de manera cronológica, al revés, ¿no? Si lo decimos de manera cronológica es al revés. O sea, sería latina, dinastía latina, dinastía etrusca, ¿ok? En los latinos hay 3. En los etruscos hay 4. Recordemos. ¿Quiénes son, profesor? ¿Quién es el primer rey latino romano? ¿Ah? Rómulo, ¿no? Muy bien. Rómulo. Como te decía hace rato, personaje que no sabemos si existió o no. Pero lo cierto es que las fuentes nos hablan de un tal Rómulo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Numa. ¿Nos acordamos? No. Numa Pompilio. ¿Ya? Numa Pompilio. Luego voy a poner palabras claves nomás a su costado. ¿Quién sigue? Tulio. Nada, chicos. Tulio Hostilio. Primer rey etrusco. Primer rey etrusco. No. Anco Marcio. Ahora sí sigue un Tarquinio. ¿Pero Tarquinio qué? Primero, no. No puede ser segundo, pues porque todavía no hay un primero. Tarquinio Prisco. También conocido como Tarquinio el Viejo. ¿Ya? ¿Quién sigue? El mejor de los 4 etruscos. Servio Tulio. Servio Tulio. Y por último, el otro Tarquino. Ajá, Tarquino Superbus, o sea, soberbio. Ya, Tarquino el soberbio. Palabras claves. Palabras claves. Rómulo funda el Senado. Funda el Senado. Ah, profe, o sea, el Senado está desde el primer momento. Sí, pero no es el que tiene todavía el poder. El poder lo tienen los reyes. ¿Ya? Numa Pompilio. Una palabra clave cuando uno habla de Numa Pompilio. Religión. Religión. ¿Ya?
religión. Es el momento en el que Numa Pompilio crea templos, ¿ok? La adoración a los dioses romanos se vuelve ya canónica, ¿ya? Es un momento de mucha expansión espiritual en Roma. Profe, ¿expansión espiritual del cristianismo? No, el cristianismo todavía ni existe. Recuerda que estamos aquí en los años 700 antes de Cristo. 700, falta bastante para Jesús de Nazaret. Palabra clave con Tulio Hostilio. Comercio. Él va a dar mucho impulso al comercio. ¿Ya? Palabra clave con Ancomarcio. Con Ancomarcio. Pongamos por acá. Muchas obras públicas. Así es, embellecimiento de la ciudad. Palabra clave con Tarquino Prisco. Grandes. A ver, primera expansión y grandes monumentos. Primera expansión y monumentos. ¿Ya? O sea, ya para la época de Tarquino Prisco, ya empieza a ¿qué? Ya empieza a verse la época de Rómulo, de Numa Pompilio, como una época dorada ya, ¿no? Y merecen grandes monumentos, merecen estatuas, etcétera. ¿Ya? Sí, Servio Tulio, grandes reformas. Ejemplo, profesor. Ejemplo, profe, la reforma militar. La reforma militar, el ejército va a ser reformado por Servio Tulio. Y otra reforma, profe, reforma también, chicos, por favor su atención, también va a reformar el concepto de ciudadano, ¿Quiénes van a ser los ciudadanos? Van a ser los que nazcan en la ciudad de Roma. Y solo ellos, ¿ya? Los que nazcan en la ciudad de Roma. Escúchame. Ciudadanos serán los que nazcan en la ciudad de Roma, etruscos o latinos. Pero cuando caiga Tarquino el Soberbio, los latinos van a volver a cambiar esa norma y van a decir que romanos solo serán los latinos nacidos en Roma, ¿ya? Y esos tú lo conoces en la era republicana como ¿qué? Como vuelvo a repetir, los latinos serán romanos después de él serán romanos solo los latinos, ¿ya? O sea, los que perdieron el poder, solo los latinos nacidos en Roma. Y a esos latinos nacidos en Roma los conocerás como los patricios. Profe, ¿y qué cosas serán los etruscos nacidos en Roma? Los plebeyos, ¿ya? Pero eso ya es en la etapa republicana. Aquí, Servio Tulio está diciendo que todo el que nazca en Roma, todo etrusco o latino, será romano, ¿ok? Algo más quería agregar con ese dato, sino que se me ha ido de tanto que recuerdo esto, se me ha ido, me acordaré ahorita, ¿ya? Reforma el ejército y reforma el concepto de ciudadano. Ah, sí, quería decirte que también aparece el concepto de pagano, pero todavía no es el pagano de la religión, es el pagano, repito, de la civilidad. ¿Qué civil es el pagano? Si el ciudadano es el que nace en la ciudad, el pagano es el que nace en el campo. ¿Ya? Eso quería acordarme. Entonces, de él vienen esas ideas. Y luego viene Tarquino el Soberbio. ¿Qué cosa es? La segunda gran expansión. ¿Y qué más? También los problemas, ¿no? Con los latinos. Recuerda que él va a violar a Lucrecia. Violación física, me refiero, va a violar a Lucrecia. Y eso hizo que los latinos se rebelen contra él, ¿no? O sea, grandes conflictos, ¿ya? Al punto que va a tener que huir, ¿no? Nuestro amigo Tarquino el Soberbio, ¿ya? Y con eso, escúchame porque acá viene algo muy curioso de Roma. Los romanos quedarán hartos de los reyes, quedarán curados de los reyes, no querrán más reyes los romanos. Pero curiosamente, los romanos no quieren rey, pero eso no significa que no les gusten hombres, digamos, con un poder fuerte. Por eso es que cuando chicos, un ratito, por favor. Por eso es que cuando la etapa republicana ya esté en sus últimos años, ¿no? Y haya fracasado con las famosas guerras civiles, por eso es que va a surgir una frase muy curiosa, ¿no? La frase decía lo siguiente: Roma no quiere rey, ¿ya? Roma no quiere rey. Y es cierto, nunca más tuvo un rey. Roma no quiere rey, pero Roma ama al César.
¿no? Roma no quiere rey, pero eso no significa que no querramos un hombre fuerte, un hombre duro para gobernar, ¿ya? Entonces, Roma nunca más tuvo rey. Nunca nadie más se puso una corona y dijo, soy el rex. Nunca, nadie más. Pero sí tuvo, ¿qué? Dictadores y luego tuvo emperadores, ¿ya? Emperadores que, dicho sea de paso, si nos ponemos técnicos, esto también tú lo sabes, no se les llamaba emperadores, nosotros le llamamos emperadores. Su nombre era, ¿qué? Princeps, ¿no? Eran los princeps, los príncipes, no eran emperadores, ¿ya? Pero bueno, como le llamemos, lo cierto es que Roma nunca más volvió a tener rey. Sin embargo, sí surgieron hombres sumamente poderosos, ¿ya? Muy bien. Ahora, con esos datitos, vamos a las opciones. 6. 1. La dinastía latina fundó la ciudad y organizó el Senado. ¿Sí o no? Ahí está, Rómulo, funda el Senado. Muy bien. La 1 parece que es verdadera. 2. La dinastía etrusca construyó los primeros grandes monumentos. ¿Sí o no? ¿Dónde estás? Acá está. Monumentos, ¿no? Verdadero. Los reyes latinos expandieron el territorio romano. Mira, expansión. Son los etruscos, no los latinos. Falso. Los reyes etruscos lograron el dominio completo del mar Mediterráneo. Chicos, completo. Todo eso, no. ¿Dónde Roma consigue dominar todo el mar Mediterráneo? Al punto que le van a llamar Mare Nostrum, nuestro mar. ¿En qué etapa? En la República. Ahí consiguen, ganándole a ¿quiénes? A los famosos cartagineses, ¿no? A Cartago. Ya, entonces es BBFF. Ya, verdadero, falso. Jálale, por favor, jálale a la oración 4, jálale que eso se consigue en la República contra los cartagineses. Ya, el dominio total ya del mar Mediterráneo. Ya. Vuelvo a repetir, en la número 6, cuarta oración, jala una flechita, pon, eso se consigue en la República contra los cartagineses. Muy bien. 7. Marca la alternativa que contenga las proposiciones correctas sobre las cruzadas. Vamos a ver. La primera cruzada fue conocida como la Cruzada de los Reyes. Falso, ¿no? La primera cruzada se subdivide en dos, ¿no? Se subdivide en dos etapas o dos fases. Primera fase, popular. Y segunda fase, no de los reyes, sino noble, no de los reyes. ¿Ya? Ahí no participan nobles, participan señores feudales. O sea que la 1 es falso, no nos quedamos con la 1. ¿Ya? Si no nos quedamos con la 1, solo puede ser 3 o 4. Así que vamos de frente a la 3. Tú sabes que esta es otra forma de responder en los exámenes, ¿no? Para ahorrar tiempo. Vamos a la 3. La cuarta cruzada se caracterizó por ser comercial. Claro. No, la tercera es la de Ricardo Corazón de León versus Saladino. Saladino. Y dicho sea de paso, eso a la vez nos hace recordar que la cuarta es falsa. ¿Por qué? Porque ¿cómo termina esa cruzada entre Ricardo I y Saladín? ¿Cómo termina? ¿Alguien triunfa sobre el otro? No, termina en un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es comercial. Y además se permite que ingresen peregrinos cristianos a Jerusalén. ¿Los cristianos recuperan Jerusalén? No, pero Ricardo consigue que los peregrinos puedan entrar otra vez a Jerusalén. Por lo tanto, eso nos hace recordar que la número 3, perdón. No, creo que estoy recordando otra de las preguntas, creo. Que es de tu tarea, ¿puede ser? De tu tarea, creo. A ver. ¿En tu tarea hay alguna que hable de las cruzadas? 2. ¿La 2 de la cruzada? No, del Islam, es del Islam. No hay, ¿no? ¿Dónde leí que había una opción que decía que en la tercera cruzada termina pero estábamos en la 7, ¿no? La tercera cruzada finalizó con la recuperación. Ya, claro. Esa es la razón por la cual la 2 es falsa. Porque no se recupera Jerusalén después de la tercera. Hay un acuerdo entre Ricardo I y Saladino. ¿Ya? Así que te pido, por favor, jala flechitas. De la número 1, jala una flechita, es cuando tiene dos fases, ¿no? Bueno, al revés, ¿no? Popular primero y luego noble, ¿no? Pero no de los reyes. ¿Cuál es la cruzada de los reyes? La tercera, ¿ya? La tercera. ¿Y por qué no es la segunda? Si en la segunda está Luis VII de Francia y está
Conrado del Sacro Imperio. Porque esas señoras feudales. No, son reyes. O sea, en la tercera cruzada ya participaban los reyes. Pero en la segunda también te estoy mencionando los que participaron. En la segunda no solamente habían participado los señores, los nobles, sino los reyes. No, esa es la segunda fase de la primera. En la segunda está participando un rey francés y un emperador del Sacro Imperio. ¿Por qué no se le conoce a esa como la de los reyes? Porque es la tercera recién. Chicos, es por una cuestión cuantitativa. Porque en la tercera hay más reyes. ¿No? Hay más reyes. ¿Quiénes están en la tercera? Un rey francés, un emperador del Sacro Imperio y un rey inglés. ¿No? Y un rey inglés. Esa es la razón por la cual la tercera es la cruzada de los reyes. La tercera ya te expliqué por qué es falsa, ¿no? Porque Jerusalén no vuelve a manos cristianas. Tercera, la cuarta cruzada se caracterizó por ser comercial. Sí, jala una flechita, se le conoce como la cruzada de la vergüenza. La cruzada de la vergüenza. ¿No? ¿Por qué de la vergüenza, profesor? Porque los cristianos invaden ¿qué ciudad? No invaden una ciudad musulmana, invaden una ciudad cristiana. ¿No? ¿Entran a dónde? Entran a Constantinopla. A Constantinopla. ¿No? Y el Papa se horroriza, ¿no? Se horroriza de ver que cristianos invaden cristianos, ¿no? 4. Los cruzados se enfrentaron durante siglos a los califas árabes. Esta es buena, mira. Para la número 7 voy a apuntar cosas solamente para la tercera y para la cuarta afirmación. La tercera, ¿qué quiero que recuerdes de la tercera afirmación? Quiero que recuerdes que se le conoce como la cruzada de la vergüenza. ¿Ya? Cruzada de la vergüenza. O cruzada del horror también le llaman. Cruzada del horror. ¿Por qué? Porque es cristianos invaden cristianos. La tercera, la cuarta. Voy a ponerlo acá. Gracias por hacerme recordar. Esta es la cuarta cruzada. Cristianos invadiendo cristianos. ¿Ya? Cristianos invaden cristianos. ¿Ya? Profe, ¿quién es el que invade? ¿Quién invade? Italianos. Bueno, tú sabes que técnicamente Italia todavía no existía. Eran las ciudades italianas, ¿no? Eran las ciudades italianas. ¿Quiénes van a invadir? Venecianos, para ser más exactos, ¿no? Venecianos entrando e invadiendo Constantinopla. ¿Para qué? Ahí ya, por eso se llama la cruzada de la vergüenza, del horror, porque ahí el motivo ya no es espiritual, ya no es reconquistar Jerusalén, es simplemente abrir rutas comerciales. ¿Ya? Entonces pongamos por acá. Italianos, ya entran a Constantinopla. Ya entran a Constantinopla y van a instaurar ¿qué cosa? ¿Cómo se llama ese gobierno italiano en Constantinopla? Se le llama Imperio Latino. Imperio Latino. ¿Ya? Es un momento de la historia poco conocido, chicos, ¿ah? Pero es muy interesante. Es el gobierno italiano en el Imperio Bizantino. ¿Ya? O sea, los italianos controlan el Imperio Bizantino y le van a llamar Imperio Latino. Imperio Latino. ¿Ya? Algo más te iba a decir. Ahí así. El único móvil es ¿qué cosa? Reabrir rutas comerciales. Para reabrir rutas comerciales. Profe, ¿cuánto duró el Imperio Latino? Duró, chicos, 100 años. Tampoco duró 3 días, ¿ah? Duró 100 añitos. ¿Ya? El gobierno de los italianos en Constantinopla. Muy bien, ese es sobre la 3. Y sobre la 4 me interesa que recuerdes lo siguiente. Sobre la 4 me interesa que recuerdes qué cosa. Que el dominio del mundo islámico, ¿ya? Al inicio lo tienen los árabes. Pero luego, ¿quiénes van a dominar el mundo islámico? Hasta la Primera Guerra Mundial. Esto lo hablamos en la clase anterior. Pero estoy recordando que lo vimos. Te lo dije. A partir de las cruzadas hasta la Primera Guerra Mundial, o sea, hasta hace 100 años atrás, el mundo musulmán, el mundo islámico, es liderado por los turcos, ya no por los árabes. ¿Ya? Entonces pongamos por acá.
Pongamos por acá. Líderes del mundo. ¿Te acuerdas que eso lo vimos la semana pasada? Al inicio son los turcos selyúcidas y luego los otomanos, pero lo cierto es que son turcos, ¿no? ¿Ya? Líderes del mundo islámico. Líderes del mundo islámico. Al inicio, ¿quiénes son? Escucha, porfa. Al inicio, ¿quiénes son? Al inicio son los árabes. Al inicio el mundo islámico lo dominan los árabes, con los famosos ¿qué? Con los famosos califatos, muy bien. Pero luego vienen ¿qué? Los turcos con los famosos, ya no son califatos. Los turcos ¿qué establecen? Sultanatos, ¿no? Sultanatos, ¿ya? Entonces, árabes, turcos. ¿Ya? Los árabes dominan a través de los califatos. ¿Quién es el califa? El califa es el que es el continuador de Mahoma, es la autoridad política y religiosa a la vez. Mientras que los turcos tienen una autoridad que es netamente política, llamada sultán. Los sultanatos, ¿ya? ¿De qué siglo a qué siglo los árabes controlan el mundo islámico? Lo controlan del siglo VII al siglo XI, ¿ya? O sea, hasta los años 1000. Y luego vienen los turcos y van a dominar el mundo islámico del siglo XI hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX, ¿ya? Voy a poner siglo XII, ¿ya? Porque la caída de los sultanatos no es tan instantánea. Hay un momento en el que el poder va pasando de una mano a otra, ¿ya? Bien, 8. La Edad Moderna, según la división tradicional de Keller, es la tercera etapa que inicia con la toma de Constantinopla y termina con la Revolución Francesa. Ya, hasta ahí nada nuevo para ti. Todo súper papadita. ¿Verdadero o falso? Sobre los acontecimientos. Chicos, acá para ahorrar tiempo veo que tenemos solo 15 minutos. Así te pida que me regales 5, igual será solo 20. Para acelerar, tanto ustedes como los que me están escuchando, muchachos, por allá, anoten lo siguiente, ya de frente a tu papelito, porque lo que te voy a dictar son fechas. Y con esas fechas tú dime si nos quedamos con ese acontecimiento o no. Dice, uno de los conflictos desarrollados fue la Guerra de Sucesión Española. Primero, dime, ¿verdadero o falso? Yo te voy a decir la fecha. Verdadero. Y anota al costado. Guerra de Sucesión Española, anota al costado. Pon 1701, 1701, 1713. ¿Ya? 1701, 1713. ¿Ya? Chicos, ustedes también los que están conectados, por favor. 1701, 1713. ¿Ok? Siguiente acontecimiento. Copérnico publica su obra, la más conocida, que se llama Sobre la Revolución de los Astros. Verdadero. Ya, ahora, pon los años. O sea, sé que sabes que es verdadero, pero para que te guíes incluso con fecha, para que eso sea tu confirmación. ¿Cuándo terminó de ser escrita? ¿Cuándo terminó de ser escrita? 1532. ¿Cuándo se publica? 1543. O sea que ahí puedes poner dos fechas. 1532 terminó de ser escrita. 1543 es publicada. Es publicada. ¿Ya? Pero cualquiera de las dos fechas está dentro de la Edad Moderna, sí. Sí. El rey Felipe II de España, ¿no? Aquel que tuvo bajo sus pies y en sus manos el imperio más grande del mundo, ¿verdad? Jamás visto hasta esa época, ¿verdad? Recuerda que con él empezó los 60 años que España dominó a Portugal. O sea que con este rey empezaron esos 60 años en donde España, ya la corona española, absorbe a la corona portuguesa. De tal modo que cuando uno habla del gobierno de Felipe II y de Felipe III, ya recuerda que España es dueña de ¿qué? Es dueña de varios territorios en Europa, ya es dueña de ¿qué más? América, bueno, 80% de América, ya, ¿qué más? Por Portugal es dueña de Brasil,
por Portugal, es dueña de las costas occidentales de África, ¿ya? Y por Portugal tiene un montón de puertos en Asia. Puertos en la India, puertos en China, en Malasia, ¿ya? En lo que hoy llamaríamos... Ah, no, perdón, casi digo Filipinas. Filipinas directamente España lo conquistó. O sea que es, repito, es un imperio inimaginable. Y eso empezó con Felipe II. Lo va a heredar Felipe III y lo va a perder Felipe IV. ¿Ya? Pero con él empieza ese imperio, ¿no? Donde se decía que nunca se ocultaba el sol. El sol. Bueno, la pregunta no es esa. La pregunta es, ese rey, Felipe II, rey de España, organiza la Armada Invencible contra Inglaterra, contra la reina Isabel I de Inglaterra, sí. Y fracasa, ¿no? Fracasa. ¿Ya? ¿Fracasa porque Isabel I le gana? No. Fracasa porque las tempestades, ¿ya? Las tempestades, el mar agitado, se trajo abajo a la Gran Armada, ¿no? Y los ingleses, para burlarse, le llamaron la Armada Invencible. Tan invencible, ¿no? Tan invencible que un temporal se lo trajo abajo, ¿no? Como burlándose los españoles. ¿Qué año es eso? 1588. Verdadero también. Profe, con eso ya tenemos las respuestas. Puede ser la B o puede ser F. Perdón, o puede ser E. La cuarta. Muere Juana de Arco en manos de los ingleses, condenada a la hoguera. ¿Cuándo muere? 1431. O sea, no es, ¿no? Es la última parte de la Edad Media. Por lo tanto, es BBB, F, tu respuesta. Enanito. Ya, enanito. 9. La Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica fueron importantes movimientos religiosos y políticos que durante el siglo XVI impactaron la sociedad europea. Ordene cronológicamente. Otra vez, chicos, tanto para ustedes como los que están conectados, otra vez, fechas que te ayuden a recordar. Creación de la Iglesia Anglicana. Creación de la Iglesia Anglicana. Escribe. Si quieres incluso pon el documento con el que nace, ¿no? Nace con... Y ahora déjame acordarme. Nace con... Claro, no, es Enrique VIII, pero quiero acordarme el nombre del documento. Es el acta de supremacía, muchas gracias, ¿no? El acta de supremacía, así es. Ya, acta de supremacía, ponga al costado 1534, ya. Es que me estaba confundiendo, muchachos, en mi mente, ¿no? Ya con el acta que su hija va a escribir, que se llama el acta de uniformidad. El acta de uniformidad, ¿ya? Pero ese es de su hija ya, ese es de Isabel I. El padre escribe el acta de supremacía y con eso nace la Iglesia Anglicana, 1534. Luego dice, se presenta la Confesión de Augsburgo. Confesión de Augsburgo, ¿ya? Que va a ser presentada en la Dieta de Augsburgo, ¿ya? Va a ser presentada por los protestantes. ¿Para qué? Para supuestamente firmar la paz con los católicos, ¿ya? Esa confesión de Augsburgo fue redactada ¿en qué año? Pon ahí, 1530. 1530, ¿ya? Desarrollo de la Dieta de Worms, que es la primera, ¿no? Es la primera en que el rey, bueno, en este caso, el rey de España, Carlos I, pero es emperador del CIRC, Carlos V, convoca. ¿A quién convoca? Convoca a Lutero para escucharlo, ¿verdad? Para ver qué tanta cosa con este cura, ¿por qué tanto alboroto? Esa es la dieta de Worms, ¿ok? ¿Qué año, profesor? Marca ahí, 1520-21, ¿ya? 2021, ¿ok? Concilio de Trento, eso duró 18 años, pon ahí la fecha de inicio, 1545-1563. 1545 empieza y va hasta el 63. Se publica la Institución de la Religión Cristiana. Ese es el libro, por si acaso no lo recuerdes, ese es el libro típico de Calvino. ¿Ya? ¿Y qué año es, profe? ¿Y qué año es? 1536. 1536. Muy bien, te he dado las fechas, ordena tú. Dedito, ¿no? Muy bien, dedito. ¿Ya? Número 10. A ver, Casa, ¿qué dice? Reformas moderadas. ¿Cómo ha llegado a la conclusión? Ahí está, desaprueban el terror, ¿no? Y defienden la propiedad. ¿Ok? Ahora, profe, una pregunta. ¿Qué? ¿Y los radicales, los señores
girondinos y jacobinos, ¿no? Los señores jacobinos no creían en la propiedad. Chicos, sí, creían en la propiedad. Lo que pasa es que los jacobinos a la vez también aceptan la idea de ¿qué? También aceptan la idea de que en momentos extremos de crisis se puede expropiar. Se puede expropiar, ¿ya? En cambio, los girondinos no. Para los girondinos la propiedad es sacrosanta. Sacrosanta. Lo que es mío o tuyo debe seguir siendo así. Ya, entonces sí, muy buena deducción, rapidito. La 10C. 10C. 11, ¿verdadero o falso? ¿Sobre qué? Sobre las ideologías del siglo XIX. A ver, déjame leerlas, porfa, por si acaso nos equivocamos yo mismo de repente en algo. ¿El socialismo utópico propone la dictadura del proletariado? No. Ese es el socialismo científico, ¿no? Ya, el socialismo científico, dicho sea de paso, el socialismo científico no lo propone en la etapa comunista. Porque recuerda que en la etapa comunista, según los socialistas científicos, recuerda que ya no hay clases sociales. Ya no hay clases, ya no hay propiedad, ya no hay clases sociales, ya no hay estados. Por lo tanto, no puede haber dictadura de una clase. ¿Dónde debe haber la dictadura del proletariado? En la etapa socialista. En la etapa socialista. ¿Ya? Pero ¿quiénes sostienen eso? Sostienen los socialistas científicos, no los utópicos. O sea, la 1, falso. Muy bien. ¿Perdón? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Los utópicos creen en lo que luego, ya durante el fascismo, se va a llamar el corporativismo. Los utópicos creen que los burgueses y los obreros pueden darse la mano y pueden trabajar juntos. Ajá, ya. En eso creen. Ahora, escúchame, los utópicos, ya, como dice la compañera, amiguitos, pero ojo, amiguitos, pero no de una manera ingenua. Los utópicos sí quieren que los obreros tengan acciones en las fábricas. Quieren que los obreros sean dueños en parte de la fábrica. Pero eso sí, no quieren tampoco que los obreros instauren una dictadura. Quieren ir de la mano con la burguesía. La abolición del capitalismo. Claro, la abolición del capitalismo ya así completo es en la etapa comunista, ¿no? En la etapa comunista y por lo tanto es socialismo científico. Científico. Claro, ajá. Ya, 2, el liberalismo defiende el principio de soberanía popular. Pues claro que sí, ¿no? Jala una flechita si deseas. ¿Quién sostiene eso? Rousseau, ¿no? El señor Rousseau, la soberanía popular. 3, el conservadurismo afirmó la autodeterminación de los pueblos. Falso, ¿verdad? El conservadurismo cree en la soberanía real. No, el rey es el que determina qué territorio es el que pertenece a la corona. ¿Ya? 4, el anarquismo plantea la supresión de todo tipo de gobierno. Así es, ¿no? Jala una flechita. ¿Los anarquistas qué son? Los anarquistas son, déjame acordarme la palabrita, además de eso, son ácratas, o sea, no creen en el poder de nadie. No a la iglesia, no a los ejércitos, no a los reyes, no a la república, no a nada, ¿verdad? No a nada. ¿Ellos en qué creen? Recuerda, y si quieres jala otra flechita. Ellos creen en la autogestión, Ellos creen que la solidaridad entre los individuos nos puede llevar a la autogestión.
Muy bien, entonces la última parte, chicos, justo les comentaba a tus compañeros, para los que están conectados, que me había olvidado del tiempo, ¿no? Ya te estoy quitando varios minutos. Te decía, el reclutamiento masivo empieza en Francia, con la Revolución Francesa, pero es en la Primera Guerra Mundial donde ese reclutamiento masivo que se necesita, todos los países lo necesitan, lo van a poner en práctica y se van a ayudar del chauvinismo, que es ¿qué cosa? Es el patriotismo exacerbado, ¿no? Es el patriotismo hiperradicalizado, ¿ya? 3. Los intereses geopolíticos que movían a las alianzas militares entre las potencias europeas. O sea, son los intereses geopolíticos, verdadero. ¿Qué más sigue? La teoría del espacio vital, promovida por el régimen imperial alemán. Así es, ¿no? Jala una flechita. La teoría del espacio vital, o también llamado el Lebensraum, es del Tercer Reich, de la Alemania nazi. Pero la Primera Guerra Mundial es con la ¿qué? Es con el Segundo Reich, ¿no? Con el Segundo Reich, ¿ya? 13. Indica la alternativa que contenga algunas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 1. La división del África en la Conferencia de Berlín. ¿Esa es consecuencia? No. Eso sucede antes. No, jala una flechita, pon el año. 1883. Conferencia de Berlín. 1883. ¿Eso se da en plena qué? Eso se da en plena, si lo quieres ver desde el lado político, paz armada. Y si lo quieres ver desde el lado económico, en pleno colonialismo, en pleno imperialismo colonial, ¿no? Imperialismo colonial. Eso es antes de la guerra. 2. La enorme indemnización pagada por Alemania. Pero dice pagada. No la llegó a pagar, ¿no? No la llegó a pagar. ¿Ya? Estados Unidos recuerda que le empieza a ayudar a pagar, pero no la termina de pagar. Las transformaciones sociales ocurridas en Rusia. Claro, sí, ¿no? Claro. Ah. Las transformaciones sociales, ya, pero ojo, la revolución es durante, pero ya las transformaciones, ¿no? Consecuencia, ¿no? Vamos a ver, me parece que estamos yendo bien. Y la 4, los nuevos países como Polonia y Yugoslavia. Verdadero, ¿no? Verdadero. Ya, o sea, C. 14, para no quitarte demasiado tiempo. ¿Qué nos piden? No, pero ¿qué nos piden? Al culminar la segunda. ¿Con qué nos quedamos? A ver, al culminar la segunda. Establecimiento de una institución que promueva la relación de todos los países evitando la Tercera Guerra. Y fue liderada únicamente por la URSS y por Estados Unidos. Ahí está lo falso, ¿no? Porque va a ser liderada por, ¿cómo se llama? ¿Quiénes lideran el Consejo de Seguridad de la ONU? Es ellos dos, pero agrégale también Inglaterra, Francia y China, ¿no? Inglaterra, Francia y China. O sea que ahí pon más Inglaterra, Francia y China. 2, la división del mundo en dos bloques antagónicos. En aspectos políticos y militares exclusivamente. Falso. También económicos, ¿no? También económicos. También ideológicos. También culturales, también tecnológicos, o sea, es claro, es la bipolaridad, ¿no? Es la famosa bipolaridad. O sea que la 1 falso, la 2 falso, la defensa de los sistemas económicos contrapuestos en los diversos campos, verdadero, ¿no? Capitalismo versus comunismo. Y luego dice, el afianzamiento ya de las políticas nacionalistas en África y en Asia. Claro, que jala una flechita, que va a dar como resultado el no al, ¿no? El movimiento no alineados, ¿no? No alineados, de los no alineados. Muy bien, o sea que sí era la D. Y la 15, que nos pide que la Guerra Fría fue el enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la URSS, que generó la división del mundo en dos grandes bloques y trajo consigo una gran tensión. Sobre este periodo se puede afirmar como verdadero los siguientes enunciados. Estados Unidos apoyó al gobierno de Corea del Sur, verdadero. La España de Franco, la del dictador Franco, fue aliada de la URSS. No, verdadero no, para nada. Franco es un anticomunista. ¿No? Jala una flechita. Tampoco de Estados Unidos. Porque mientras Franco esté vivo y mande en España, Estados Unidos no le permitió formar parte de la ONU. Así que pon ahí que España durante Franco es un paria. Es un estado paria. ¿Ya? Ni uno pero ni para otro. Por eso es que Franco va a practicar la autarquía. ¿Ya? 3. Turquía permitió la instalación de misiles en su territorio. Sí, ¿de quién? ¿Quién puso misiles ahí? Estados Unidos, ¿no? Y la URSS contestó poniéndolos en Cuba, ¿no? Muy bien. Y la última, muchachos, América Latina y Asia fueron neutrales en el conflicto. Falso, ¿no? Falso. América Latina prácticamente apoyaba a Estados Unidos, ¿no?
Muy bien, muchachos. Me estoy acordando de algo, que la clase anterior, por petición de nuestra tutora, más bien terminé un poquito antes. Así que de manera involuntaria, esta ha sido mi venganza. Te he quitado hoy día unos cuantos minutitos, pero creo que es por nuestro bien. ¿Cuándo es tu examen? ¿Ahora sí es? Ahora sí. Muy bien, muchachos. Toda la suerte, ahí nos estaremos viendo, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Voy, un segundito. Ahorita voy, chicos, chicas, ahorita voy. Profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro.